Buenos días, hermanos, bendiciones. Gracias por acompañarnos. Estamos acá en el servicio de la iglesia Polar Memorial, acá en San Antonio. Dios es bueno porque a pesar de las circunstancias estamos aquí reunidos. Le damos gracias por estar acá acompañándonos y les pedimos que nos acompañen en oración. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por acompañarnos. Te damos gracias, Señor, bendito Dios, por tu amor y por todo lo que haces por cada uno de nosotros, Señor. Señor, bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Dales, Dios mío amado, de tu amor, de tu gracia. Bendícelos en cada circunstancia de sus vidas y dales de tu sabiduría, Señor. Entregamos este servicio para tu honra y para tu gloria y te pedimos, Espíritu Santo, que estés en medio de nosotros, Dios mío amado. Acompáñanos, Dios mío santo, en el nombre de Cristo Jesús. Honra y gloria solo a ti una vez más. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a pasar al llamado a la adoración. Today's call to worship comes from the book of Psalm, chapter 139, verses 7 through 11 and 23 through 24. Where can I go from your spirit, or where can I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I take the wings of the morning and settle at the farthest limits of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me fast. If I say, surely the darkness shall cover me, and the light around me become night. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my thoughts. See if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, ahí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara en los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano derecha no me soltaría. Si pensara esconderme en la oscuridad o que se convirtiera en noche la luz que me rodea. Oh Dios, examíname, reconoce mi corazón, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos, mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino eterno. Amén. Espíritu Santo, estoy aquí, Lord. Estoy aquí, desesperado por ti, con un corazón sediento que espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sana y enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti.
Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche. Él me acompañó cuando perdí mi norte. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Se quedó conmigo en el ocaso, en la oscuridad que me desvió los pasos. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y fue paciente. Y me levantó cuando bajé mi frente. Y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Aunque a veces dudo y retrocedo, aunque a veces pienso que no puedo, Él sigue aquí. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí. Hermanos, la palabra del Señor se encuentra en Isaías capítulo 40, versículos del 25 al 31, y les leo. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza, que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor. ¿Mi Dios ignora mi derecho? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas al débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen. Pero dice que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas,
correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das día a día, Dios mío amado, de aprender acerca de ellas. Abrimos nuestros corazones en esta mañana, Señor. Entra en nuestras vidas, Espíritu de Dios. Danos de tu sabiduría, de tu fuerza para continuar adelante. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, ¿cómo sobrevivir en medio de una dificultad? ¿Cómo enfrentar las crisis? ¿Cómo tomamos alientos para seguir en estos tiempos difíciles? Es un tema que debemos estar constantemente estudiando y debemos estar constantemente preparándonos para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las situaciones difíciles, las crisis, son el pan nuestro de cada día. Fíjense, estamos ahorita en medio de una pandemia. Todos conocemos la situación mundial que existe y aunque las cosas han ido mejorando y gracias a Dios por ahí existe la vacuna y ya la están, mucha gente se está beneficiando de ellas, todavía estamos durante esta etapa, estamos bajo las consecuencias de todo lo que hemos sufrido anteriormente. En los primeros versículos la palabra nos invita a pensar acerca de Dios y de sus cualidades y de sus características. Fíjense que nos dice que Él nunca, no puedes pensar que Él haya sido derrotado por otros dioses. ¿Por qué? Porque la victoria de Dios siempre es segura y la victoria de su pueblo también es una victoria segura. Amén. Y el que esté con Dios siempre va a tener la victoria. No, Dios no te está diciendo que no vamos a tener estos tiempos de crisis, pero sí te está diciendo que puedes aprovechar esta situación para crecer, para ponerte en un nivel espiritual mayor, amén. Y la manera única que existe de que tú puedas crecer en medio de una crisis es confiando en el Todopoderoso. Pero si leemos estos versículos, hermanos, vamos a ver que Dios invita a un pueblo afligido a levantar los ojos para mirarlo y les recuerda varias cosas. Número 1, les recuerda su dominio pleno y perfecto. Él es el Señor, Él es soberano. Cuando nos dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. A veces nosotros queremos entender qué es lo que está sucediendo, por qué Dios permite que sucedan estas cosas, pero nosotros, hermanos, nos va a ser difícil en nuestra humanidad entender por qué Dios actúa de esta forma y no de otra, o por qué Dios actuó de aquella otra forma y no de la que yo quería. Entonces, hermanos, lo único que nos queda es confiar en ese Dios todopoderoso que nunca va a hacer nada en contra de nosotros mismos. Número 2, le revela mediante estos versículos su omnipotencia. Él es el Todopoderoso. Fíjense que nos dice, da fuerza a quien no tiene ninguna. Así que, hermano, tú que me estás viendo, que me estás escuchando, si hoy no tienes fuerzas o si hoy te sientes que has perdido parte de tus fuerzas, habla con Dios. Habla con Dios porque sus promesas Él las cumple. Ni es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Por tanto, y demás, háblale para que Él te multiplique las fuerzas, para que Él logre que tú puedas recuperarte de esa situación en la que estás. Él, hermanos, tiene el poder de hacerlo. Número 3, muestra su característica eterna, su naturaleza y su alcance de poder. En el versículo 30 nos habla de la juventud. Es hermoso ser joven, ¿verdad? Especialmente cuando somos viejos nos detenemos a observar la juventud y nos damos cuenta que también se fatigan los jóvenes, se cansan, flaquean y caen. Pero entonces ahí viene la promesa de Dios que dice, no importa la edad. Aquí no dice, si eres joven, yo te voy a sostener, yo te voy a ayudar. No, si eres anciano, solamente lo voy a hacer. No. La palabra no te habla de edades. La palabra nos dice, solo los que esperan en Jehová. No importa si eres blanco, si eres negro, si eres latino, si solamente hablas inglés, si eres chino, lo que sea. No importa para Dios quién eres
o de qué nacionalidad eres, no le interesa si eres rico, si eres pobre. Él dice solamente, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque un águila, fíjense, y vamos a hablar, fíjense, la paloma es mensajera de la paz, pero cuando viene un viento, así como la golondrina y otras aves, se esconde. La gallina que hace, cubre sus polluelos bajo sus alas y se orienta hacia el mensaje de unidad. Cuando Dios en su amor quiere reunir a su pueblo y él se rehusaba constantemente. Pero fíjense, la gallina actúa de una forma, la paloma actúa de otra forma. Nosotros vemos que cuando viene una tormenta, esos pajaritos negros que andan por ahí, que son muchos acá en San Antonio, cómo vienen y se esconden y se ponen en los árboles y en los cables de la electricidad. Todo eso lo vemos siempre. Pero ¿cuándo hemos visto un águila que haga eso? Jamás. En una tormenta el águila no hace eso. Y Dios nos está comparando con un águila. Te daré fuerzas como un águila. Amén. Entonces hoy vamos a ver qué cosa es lo que en este pasaje Dios nos está diciendo cuando nos habla acerca del águila y cuando nos dice que nosotros, sus hijos, seremos como las águilas. Amén. Fíjense, en el versículo 31 dice, les leo una vez más, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahora, ¿qué es un águila? El águila es un ave, amén, que se le saca, si tú la ves, es una ave, es un animal, es un ave grande y que le saca provecho a la tempestad. Es decir, que en un momento de tempestad es cuando más ella se beneficia. Mientras las demás aves se esconden, mientras los demás animalitos van a buscar refugio, ella, en vez de huir de esos fuertes vientos y de la tormenta, lo que hace es que se queda tranquila, no agita sus alas y deja que los fuertes vientos la eleven. Fíjense, ella no tiene que mover sus alas, ella solamente se queda tranquila y el mismo viento la eleva. Y la tormenta la eleva a las alturas, a esas alturas que nunca había alcanzado en tiempos de bonanza, es decir, en tiempos donde no hay tempestad, en tiempos donde no hay viento, en tiempos donde todo el mundo está confiado, caminando, los pajaritos volando y demás. Ella en esos tiempos normalmente no alcanza esa altura que alcanza cuando viene una tormenta o vientos fuertes. Amén. Entonces ella le saca provecho a un tiempo de dificultad. Ella nos está enseñando algo. Ella nos está enseñando algo. ¿Será posible también que nosotros, los seres humanos, saquemos provecho de ese tiempo de dificultad? ¿Será posible que en medio de una tormenta, de una gran situación, podamos aprender, podemos sacar provecho, podamos crecer? En el versículo 29 nos dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y entonces nos compara con las águilas. Fíjense, en tiempos de bonanza, como les dije anteriormente, en tiempo de paz, donde no hay viento, no hay tormenta, el águila no se eleva a esas alturas. Y es precisamente cuando viene ese fuerte viento, cuando ella puede levantar ese vuelo. Es decir, hermanos, cuando nosotros estamos en una buena temporada de vida, no podemos tener ese crecimiento, sino solamente cuando esos fuertes vientos vienen a nuestra vida. Son tiempos de crecimiento, mi hermano. Son los que tenemos que aprovechar para aprender a confiar más en Dios, para aprender a depender más de Él. El águila solamente se deja llevar. Fíjense, les explicaba anteriormente, ella no mueve sus alas. Ella se queda tranquila
y el mismo viento, la misma tormenta la eleva. El águila se deja solamente llevar y espera que la tormenta pase. Entonces nosotros debemos de hacer eso delante del Señor. Si alguno quiere huir de la tormenta, entonces lo único que va a hacer es terminar hundido, terminar perjudicado y no podrá ser elevado ni podrá ser bendecido. Ahora, cuando la tempestad coloca al águila en las alturas que no se puede alcanzar en la buena bonanza, es decir, a esa altura que ella no puede alcanzar en tiempos normales, entonces esto le permite ampliar su visión. Ustedes saben que cuando ella se eleva va a estar en una posición más alta y va a poder mirar hacia abajo. Cuando ella mira hacia abajo, desde esa altura, ella puede ver las cosas de forma diferente. Ella va a tener un espectro más amplio. Entonces estos tiempos de tempestad, de tormenta, al águila le permiten, le facilitan tener una mejor visión. Amén. Le permite llegar a una dimensión más alta. Amén. Ahora, espiritualmente pasa lo mismo. Cuando nosotros estamos en un tiempo de dificultad, en un tiempo de crisis, si nosotros nos quedamos tranquilos y dejamos que Dios, oramos y dejamos que el Señor tome el control, entonces nosotros también vamos a subir a un nivel espiritual mayor, vamos a estar en otra dimensión, vamos a poder ver las cosas de manera diferente. Amén. Vamos a ganar en bendiciones, en crecimiento. Nuestro espíritu se va a abrir y vamos a poder ver lo que antes no veíamos. Amén. Entonces, hermanos, en una crisis podemos ver toda la perspectiva de Dios y podemos empezar a entender por qué es que está sucediendo eso en nuestras vidas. Por qué esa circunstancia que hay a nuestro alrededor, que está en nuestra vida, la podemos aprovechar para un crecimiento espiritual mayor, para estar en una dimensión espiritual diferente y poder ver las cosas de manera diferente, tener una visión más clara. Fíjense que una vez que el águila comienza a levantar a las alturas y empieza a tener una visión diferente, descansa. Descansa porque se da cuenta que la tormenta no es tan mala. Se comienza a sentir descansada. Empieza a calmarse. Ahora, hermanos, en el Señor, nosotros de manera espiritual, cuando alcancemos esta dimensión, siempre vamos a tener descanso. Vamos a alcanzar esa paz que tan difícil es alcanzarla en nuestras vidas. Va a haber descanso para nuestra alma. Fíjense que no solamente cuando llega este momento sientes el descanso, sino que además Él nos promete que nos va a dar nuevas fuerzas. Dice la palabra que empezamos a correr sin cansarnos, a caminar sin fatigarnos. Cuando Isaías usó a esta ave, es decir, al águila, la usó como un signo de superación en medio del cautiverio, porque conocía muy bien las características del águila. Quienes hemos superado tormentas una vez en nuestras vidas, comenzamos una vez que las enfrentamos a tener paz y descanso, a elevarnos sobre las circunstancias cuando no tenemos que usar nuestras alas, cuando sencillamente le damos el control a Dios. Y en este caso, el águila alcanza la altura y alcanza la paz. Y en el plano espiritual, si nosotros le damos en medio de la tormenta, le damos el control y descansamos en Dios, vamos a tener esa paz. Vamos a renovar nuestras fuerzas. Amén. Es decir, hermanos, que si durante la tormenta, cuando el águila se queda más abajo, vamos a suponer que viene la tormenta y el águila no se está tranquila y sigue dándole a las alas. Entonces no va a subir a otro plano, se va a quedar más abajo y ahí es cuando va a venir el halcón o otro animal cualquiera y comienza a mortificar su paz y su sosiego. Fíjense, sin embargo, si en la tormenta ella está tranquila y confiada, no mueve sus alas,
la misma tormenta, el mismo viento la va a subir y va a llegar a un plano espiritual diferente. Entonces comienza a mirar de forma diferente, comienza a tener una visión, una panorámica superior de lo que está aconteciendo y va a obtener la paz. Amén. ¿Por qué? Porque va a estar en una zona de confort, va a estar en una zona protegida, en una zona donde la tormenta no la alcanza. Los animales están abajo luchando, tratando por sus propias fuerzas de salir. Ella, más inteligente, se queda tranquila y Dios, el mismo viento, la tormenta la eleva. Nosotros podemos aprender de esas águilas. Nosotros podemos quedarnos tranquilos y confiar que Dios está en control. Ponerlo a Él al frente de la situación y nosotros no podemos. No tenemos, bajo nuestras propias fuerzas, no tenemos la suficiente destreza ni astucia para salir de la situación. Dios es el que te puede ayudar a salir de ese momento de crisis, de ese momento de prueba por lo que estás pasando. Amén. Entonces, hermanos, para aprender algo más y que nos sirva para nuestra vida, podemos ver, por ejemplo, cuando el águila está en tiempos normales, dice uno de los estudiosos que ella vuela a 50 millas por hora. En medio de la tormenta, la velocidad del águila alcanza 80 millas, amén, por hora. Es decir, que obtiene más beneficios en medio de las tormentas que en tiempos de paz, en tiempos normales, donde no hay tormenta ni vientos. Espiritualmente, nosotros en medio de cada situación, en cada tormenta, en cada situación difícil, en cada crisis, podemos obtener una bendición mayor. ¿Por qué? Porque experimentamos la renovación. No veamos los tiempos de crisis, los tiempos de lluvias o de tempestades como una ocasión de mal, sino que aprovechemos estas temporadas para ser renovados espiritualmente, para ser restaurados, hermanos, y para ver el poder de Dios obrando a favor de nosotros en nuestras vidas. Cuando el águila llega a la tempestad, una altura, ya a esa altura, ella deja, ¿no? Se queda quieta, sin batir las alas, ya les estaba explicando anteriormente. Su vuelo es más corto cuando no hay tormenta y aquí su vuelo es más alto. Nosotros, de forma espiritual, en medio de las tormentas, podemos alcanzar bendiciones tan grandes que nosotros no somos capaces de imaginar. Dice que Dios tiene tantas cosas lindas para nosotros que nosotros en nuestra humanidad no podemos siquiera imaginarlas. Fíjense que en este Isaías 40 Dios nos promete que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno. Amén. Habla de la juventud, de que la juventud también se fatiga, que la juventud también cae. Es decir, hermanos, pero que los que confían en Jehová renovarán sus fuerzas. Fíjense, nos está dando una promesa increíble, una promesa que nosotros humanamente no somos capaces de entender su dimensión. Dios nos está prometiendo que sea lo que sea que esté sucediendo en nuestras vidas, Él, si nosotros se lo permitimos, si le damos el control, si no queremos comenzar a batir las alas en medio de la tormenta y tratar de salir de esa situación por nuestras propias fuerzas, Él nos promete que nos va a dar la fuerza. Él nos promete que va a estar protegiéndonos y acompañando, y también que vamos a tener, como las águilas, una visión mayor. Vamos a proyectarnos de manera diferente una vez que concluya esa tormenta, si Dios estuvo en medio de ella. Vamos a tener paz, vamos a tener una vida de bendición. Amén. Fíjense, entonces, hermanos, es tiempo de abrir un nuevo camino. Es el tiempo de comenzar una nueva temporada. Es el tiempo de elevarnos en el espíritu a través de estas tormentas, a través de las crisis, a través de las pruebas. Amén. Estamos viviendo tiempos en San Antonio, acá en nuestra ciudad, en la comunidad, en el país, en el mundo,
Estamos viviendo tiempos difíciles y estos tiempos son precisamente los que nosotros tenemos que aprovechar para crecer. Levantemos nuestra fuerza. El Señor nos promete que va a multiplicar las que tenemos. Y al que se quedó sin fuerzas durante la crisis, Él promete que le va a renovar las que tenía. Y aún más, que va a obtener mayor cantidad de fuerzas, que va a crecer. Aprovecha esta crisis, aprovecha esa situación por la que estás pasando. Busca más de Dios. Entrégale tu corazón al Señor y permite que Él pueda entrar en tu vida y renovarte. Te va a proteger del enemigo y vas a avanzar, porque en Cristo siempre estamos seguros. Hermanos, yo les pido que cuando estemos cansados, cuando no tengamos fuerzas para continuar, yo te pido que te acerques más al Señor. No importa la tormenta por la que estés pasando. Pídele al Señor que te eleve, que te dé esa visión como a las águilas. Dile que te guarde de tus enemigos, que te dé descanso y que te dé ese renuevo que Él promete en su palabra en Cristo Jesús. Yo te pido, hermanos, que oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque en medio de la tormenta estás con nosotros. Señor, te damos gracias por la vida de mis hermanos. Te damos gracias, Señor. Y yo te ruego que vayas a cada familia, a cada vida, Señor. Si están pasando por un momento de aflicción o de crisis, Dios mío santo, dale de tu bálsamo divino. Dale de tu paz y de tu descanso. Señor, haznos entender que podemos confiar en ti. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Elévanos a otra dimensión. Danos de tu sabiduría. Danos de tu descanso, de tu paz, bendito Dios. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Bendice su familia, Señor. Tráeles paz y consuelo en medio de la crisis. Señor, permite que salgamos fortalecidos y como las águilas, Señor, podamos tener una visión mayor de lo que está sucediendo, Señor. Danos paz, Señor. Danos paz, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, hasta ahorita es la palabra del Señor para hoy, para este servicio. También queremos anunciarles que el miércoles tenemos los estudios bíblicos. Bendito es el nombre del Señor. A las 5 de la tarde se está transmitiendo. Y los domingos a las 11 de la mañana tenemos el servicio. Queremos recordarles que el sábado, primer sábado de febrero, a los miembros del concilio de la Iglesia Polar Memorial en San Antonio, tenemos reunión del concilio, nos vamos a ver allí y uno de los temas que vamos a analizar es la apertura de la iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Yo les ruego que no falten y ojalá que todos podamos salir de esa reunión fortalecidos y con mayor ánimo para comenzar de nuevo una etapa más, juntos y buscando de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Amén, hermanos. Yo confío, tú obrarás. No es por mi poder, ni por mi fuerza, por tu espíritu, Señor. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Las puertas se abrirán. Oh.
cadenas se romperán mientras te adoramos. Las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Eres el que me levanta. Con tu poder yo pelearé la batalla de la fe. Resistiré al enemigo. Mi victoria está aquí. Lo puedes escuchar. La tierra temblará. Las puertas se abrirán. Algo está por suceder. Mientras te cantamos, las cadenas se romperán. Mientras te adoramos, las murallas caerán. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Tú peleas mis batallas. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Eres el que me levanta. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me detiene. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me detiene. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me podrá hacer frente. Dios conmigo estás, Dios conmigo estás. Nada me detiene. Puedes escuchar. La tierra temblará. Las puertas se abrirán. Algo está por suceder.